Ni la frialdad alemana, ni el poderío francés, ni la disciplina italiana pudieron contenerlo. Ni Boateng, ni Bonucci, ni Philipp Lahm lograron bailar a su ritmo. Ni Buffon, ni De Gea, ni Manuel Neuer pudieron anticipar su siguiente movimiento, porque cada vez que Neymar Jr. pisaba un césped de la Champions, el fútbol dejaba de ser estrategia y se convertía en un ritual. Los gigantes dejaban de rugir, las murallas se desmoronaban, los estadios comprendían que no estaban ante un jugador, sino ante un hechicero capaz de doblar la realidad, de convertir un regate en un trueno y una arrancada en arte. No disputaba partidos, los transformaba en escenarios donde Europa entera quedaba hipnotizada por un brasileño que jugaba como si el balón fuera una extensión de su alma. No era solo velocidad, no era solo técnica. Era una mezcla indomable de desafío, arte y rebeldía, una samba afilada que atravesaba Europa sin pedir permiso. Fue el protagonista que hizo estremecer al Bayern en Múnich, el que desarmó a la Juventus en la noche gloriosa de Berlín, el que silenció a París antes de reclamarlo como su reino, y el que encabezó la remontada más increíble que haya presenciado la Liga de Campeones. Esta es la historia de Neymar, el verdugo de los gigantes en la Champions League. La temporada 2013-2014 no fue un simple comienzo. Fue el momento en que el Fútbol Club Barcelona decidió levantarse del suelo, y en medio de ese renacer apareció un joven de 21 años llamado Neymar da Silva Santos Jr., que cruzó el océano con una mezcla peligrosa de ilusión, talento y una ambición que no necesitaba palabras. No llegaba como rey, llegaba como heredero, como la joya sudamericana destinada a compartir escenario, aprendizaje y destino con Lionel Messi y todo un Barça lleno de estrellas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets. El contexto era una tormenta. El Barça venía herido, cuestionado, golpeado por eliminaciones dolorosas y marcado a fuego por aquel 7-0 global ante el Bayern Múnich. Un golpe a la entidad blaugrana que rompió muchos corazones culés. Y el Barça ya no podía permitir otro escenario igual. El club no buscaba un fichaje, buscaba una chispa que encendiera otra vez su identidad, alguien que llevara el yogo bonito que una vez Ronaldinho encendió en el Camp Nou y lo transformaría en una nueva era. Neymar fue esa chispa. Llegó para asociarse con Messi, para reconstruir una idea, para devolverle al Barça la magia que Europa creía extinguida. Y la apuesta no tardó en explotar. Muchos dudaban, otros esperaban espectáculo. Neymar entregó ambas cosas. El heredero no solo había llegado, había empezado a reclamar su lugar. 11 de diciembre de 2013, Camp Nou, última jornada de la fase de grupos. El Barcelona ya estaba clasificado, pero necesitaba una noche que reafirmara su autoridad. Y sin Lionel Messi en el campo, todas las miradas apuntaban al chico brasileño, que apenas comenzaba a escribir su historia en Europa. Neymar tenía 21 años. Llevaba meses adaptándose a un nuevo continente, a un nuevo ritmo, a una nueva exigencia. Y esa noche entendió que la Champions no espera. La Champions exige personalidad. El partido comenzó con intensidad. Piqué abrió el marcador temprano. Pedro amplió la ventaja tras una jugada maravillosa iniciada por Neymar al minuto 40. Y entonces el escenario quedó listo para que el 11 empezara su función. Minuto 44. Pared precisa entre Alexis Sánchez y Montoya. La pelota quedó servida en el área y Neymar apareció con frialdad, control y definición limpia para marcar su primer gol en Champions. El primero de muchos. El estadio explotó, pero aquello apenas comenzaba. Al minuto 48, otra pared, esta vez con Xavi Hernández, combinación perfecta entre experiencia y juventud. Neymar recibió casi cayéndose y sacó un zurdazo elegante que se coló en la red. Celebración con brazos cruzados, mirada desafiante, el niño se convertía en protagonista. El Celtic intentaba resistir, pero ya estaba hechizado. Y al minuto 58 llegó la obra individual. Amagues, cambios de ritmo, defensores desorientados, un disparo que parecía fortuito pero que sellaba el hat-trick, su primer triplete europeo. El primero con la camiseta del Barcelona, y lo hacía sin Messi, sin red, sin sombra. Aquella noche el marcador fue 6-1, pero más allá del resultado, lo que quedó fue la sensación de que algo estaban haciendo. Neymar no solo marcó 3 goles, marcó territorio, anunció su presencia, dejó claro que no había venido a ser complemento, había venido a brillar. Europa tomó nota, el Camp Nou lo ovacionó de pie, y la Champions entendió que un nuevo mago empezaba a escribir su propio hechizo. 1 de abril de 2014, Camp Nou,
Cuartos de final de la Champions League. Enfrente no había un rival cualquiera. Estaba el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, un equipo que no jugaba, combatía. Un bloque compacto, agresivo, incómodo, diseñado para romper el ritmo y apagar cualquier destello de fantasía. Aquella noche no era de espacios, era de choques, de fricción, de duelos donde cada balón se disputaba como si fuera el último. Neymar, joven todavía en estas batallas europeas, se encontraba ante una prueba distinta. No era el Celtic abierto, era un muro rojiblanco que respiraba intensidad. El partido avanzaba con tensión, el Atlético resistía y golpeaba cuando podía, hasta que al minuto 56 Diego sacó un disparo infernal desde fuera del área que silenció el Camp Nou, un gol inesperado que congeló al estadio y obligó al Barcelona a reaccionar. Fue entonces cuando apareció la pausa, la mente fría, la sociedad con el talento puro. Minuto 71. Andrés Iniesta levantó la cabeza y filtró un pase quirúrgico entre líneas, un pase que parecía dibujado con bisturí. Neymar atacó el espacio con determinación y definió con precisión para marcar el empate. Un gol que devolvía el aliento al equipo y encendía la esperanza. No hubo celebración desmedida, hubo rabia, hubo convicción, porque sabía que la eliminatoria seguía viva. Ese tanto no fue una exhibición individual llena de adornos, fue un acto de madurez, de lectura, de oportunismo, fue Neymar entendiendo el contexto, entendiendo que en Champions no siempre gana el más vistoso, sino el más preciso. El partido terminó 1-1, pero la historia no fue amable. En la vuelta, el Vicente Calderón dictó sentencia y el Barcelona quedó eliminado. Fue su primer golpe real en la élite europea, la primera vez que sintió cómo el talento no basta cuando enfrente hay un ejército disciplinado. Aquella eliminación no apagó su luz, pero sí le enseñó una lección que todo grande debe aprender. En la Champions no solo hay magia, también hay guerra, y para reinar en Europa hay que sobrevivir a ambas. El destino empezó a escribir una historia curiosa entre Neymar y el Paris Saint-Germain mucho antes de que vistiera su camiseta. Todo comenzó el 30 de septiembre de 2014, en París. Fase de grupos, ambiente eléctrico en la capital francesa. El PSG golpeó primero y el Barcelona sufrió, pero al minuto 56 apareció el brasileño, centro perfecto de Dani Alves, control de pecho con delicadeza, dominio orientado y definición inmediata. Un gesto técnico limpio en medio del caos. Fue el 3-2 final. Aunque el Barça cayó esa noche, Neymar dejó claro que París no lo intimidaba. Era apenas el primer aviso. El 10 de diciembre de 2014 en el Camp Nou, esta vez el escenario era azulgrana y el mensaje sería distinto. Al minuto 42, Neymar tomó el balón, encaró, arrastró defensas y soltó un latigazo potente desde fuera del área que se incrustó en la red de Sirigu para el 2-1 parcial. Fue un gol de carácter, de jerarquía, de esos que cambian la energía de un estadio. El Barcelona ganó 3-1 y el PSG entendió que el 11 no era un destello pasajero, era una amenaza constante. Pero lo mejor estaba reservado para la primavera de 2015, ya en cuartos de final. El 15 de abril en París, minuto 18, pared exquisita con Lionel Messi, desmarque preciso y definición serena para abrir el marcador en el 1-3. Neymar marcaba territorio en territorio enemigo. Manejaba los tiempos, producía peligro, era el eje ofensivo. Y el 21 de abril, en el Camp Nou, llegó la sentencia definitiva. Minuto 14. Pase magistral después de una jugada irreal de Iniesta entre camisetas blancas, control y definición limpia para el primero. Al 34, centro de Dani Alves y salto imponente entre defensas para conectar de cabeza al segundo. Un doblete que cerraba la eliminatoria y enviaba al PSG a casa. 5 goles en una misma temporada ante el mismo rival, 2 en Francia, 3 en Barcelona, 5 golpes directos al corazón parisino. Neymar era su verdugo. El brasileño convirtió cada cruce en una declaración de poder ante el combinado francés. Mayo de 2015, semifinales de Champions. El destino cruzó al Barcelona con el Bayern Múnich, un gigante europeo, campeón reciente 2 años antes, poderoso, disciplinado. Era una eliminatoria de peso histórico, táctica, emocional, y Neymar estaba listo para dejar su firma en el escenario más exigente. El 6 de mayo de 2015 en el Camp Nou, partido de ida. El duelo fue tenso, cerrado, de ajedrez puro, hasta que el genio de Messi inclinó la balanza con 2 goles para la eternidad. Pero cuando el reloj marcaba el 94 y el Bayern estaba herido, apareció Neymar para clavar la sentencia definitiva. Carrera al espacio a pase de Messi, definición fría ante Manuel Neuer y 3-0.
No fue solo un gol más en el marcador, fue el golpe final, el que convertía una ventaja ajustada en una herida profunda. Mientras el estadio rugía, el brasileño celebraba con determinación, sabiendo que aún quedaba el verdadero infierno, la vuelta en Alemania. 12 de mayo de 2015, Allianz Arena. Ambiente hostil, presión absoluta. El Bayern salió decidido a remontar, y al minuto 7 ya estaba por delante, el estadio explotaba. El vendaval alemán parecía imparable. Pero la MSN tomó el control emocional del partido, y al minuto 15 llegó el primer zarpazo de Neymar, pase magistral de Messi a la espalda de la defensa, asistencia final de Suárez y definición precisa del brasileño para silenciar Múnich. Gol de visitante, golpe psicológico. Y no bastó con uno. Al 29, nueva combinación. Messi levanta la pelota, Suárez la baja y la sirve al brasileño. Neymar controla con el pecho y fusila a Manuel Neuer con sangre fría para el 1-2. Celebración colectiva, abrazo, complicidad. El Bayern entendía que la remontada se desvanecía. Aunque el conjunto alemán terminó ganando el partido 3-2 con tantos de Müller y Lewandowski, la eliminatoria ya estaba decidida. El Barcelona volaba a Berlín. Aquella noche en Alemania no fue solo un doblete, fue una declaración de carácter. Neymar no se escondió ante la presión, no se dejó intimidar por el estadio ni por la jerarquía bávara, respondió con goles, con personalidad, con liderazgo ofensivo. Fue sin duda su gran declaración ante Europa. 6 de junio de 2015, Olympiastadion de Berlín, final de la Champions League. El escenario donde los buenos se vuelven históricos y donde los talentosos deben demostrar que también saben sostener el peso de la gloria. Enfrente estaba la Juventus de Turín, un bloque italiano, sólido, experimentado, con Buffon bajo los palos y una defensa que imponía respeto en toda Europa. No era una final para adornos innecesarios, era una final para hombres decisivos. El partido comenzó perfecto para el Barcelona, jugada colectiva que nació desde la izquierda. Neymar participó en la construcción junto a Jordi Alba e Iniesta, movilidad constante, asociación rápida, hasta que el balón terminó en los pies de Rakitic para el 1-0. Neymar no marcó en esa acción, pero estuvo en el origen, activo, participativo, marcando el ritmo desde el inicio. La Juventus reaccionó, Morata empató al 55, y durante varios minutos la tensión fue total. La final se jugaba al filo, cada error podía costar la gloria. Neymar no desapareció en ese contexto. Encaró, buscó el 1 contra 1, intentó romper líneas, arrastró marcas que liberaban espacios para sus compañeros, fue insistente, fue valiente, fue desequilibrio constante. Cuando Suárez puso el 2-1 al 68, el partido quedó abierto hasta el último suspiro. La Juventus empujaba con orgullo y el Barcelona defendía con el alma. Y entonces llegó el minuto 97, el instante definitivo. Contraataque, balón filtrado, Pedro asistió y Neymar apareció con determinación, zurdazo cruzado al fondo de la red de Buffon para el 1-3 final. Gol de campeón, gol que cerraba la noche, gol que desataba la celebración eterna. Neymar corrió, señaló al cielo, cayó al césped, entendiendo que acababa de escribir su nombre en la historia grande del club. No fue solo el tanto que aseguró la victoria, fue la confirmación de que el chico que había llegado 2 años antes como promesa sudamericana ya era protagonista absoluto en la élite europea. Berlín no fue una casualidad, fue la culminación de un camino, la noche en que Neymar dejó de perseguir la gloria para abrazarla con sus propias manos y levantar la quinta Champions del Barcelona como figura indiscutible del continente. Temporada 2015-2016, la Champions avanzaba, pero hubo un momento en el que el destino le puso una prueba distinta a Neymar. Lionel Messi se lesionó y el Barcelona necesitaba a alguien que asumiera el peso emocional y futbolístico del equipo. Fue entonces cuando el brasileño dejó de ser complemento y se convirtió en líder. No solo sostuvo al equipo en Liga, lo elevó a un nivel de espectáculo que aún hoy se recuerda. 8 de noviembre de 2015. Camp Nou, Barcelona versus Villarreal. El marcador terminaría 3-0, pero la noche fue una obra de arte firmada por el 11. Al minuto 60, Neymar abrió el marcador con personalidad, atacando el espacio y definiendo con precisión. Era el inicio de una exhibición, pero el momento inmortal llegó al 85. Balón alto dentro del área, Neymar lo levantó con suavidad, lo volvió a elevar ante la salida del defensor y sin dejarlo caer, lo empalmó de volea al fondo de la red. Un gol imposible, una secuencia de fantasía, una pieza de museo que recorrió el mundo entero. El Camp Nou no celebró, se rindió. Ese día, el brasileño,
no solo marcó un doblete, dejó uno de los goles más hermosos en la historia del club. 21 de noviembre de 2015, Santiago Bernabéu, clásico español, Real Madrid versus Barcelona, escenario máximo, presión absoluta, el Barça goleó 0-4 y Neymar fue protagonista total. Al minuto 39 recibió un pase magistral de Iniesta, encaró con decisión y definió cruzado ante Keylor Navas para el segundo de la noche. Gol en el templo rival, gol con autoridad. Pero su influencia no se quedó ahí, desbordó constantemente. Volvió loca la defensa blanca, humilló en el 1 contra 1 y dejó una asistencia de taco para Iniesta, que quedó grabada como una perla eterna del clásico. Fue irreverente, fue descarado, fue líder en territorio enemigo. Aquellos partidos no pertenecen a la Champions, pero explican algo fundamental. Cuando Messi cayó, Neymar respondió, asumió la responsabilidad y sostuvo al Barcelona en el momento más delicado. Esa versión madura y dominante sería la que luego llevaría a Inglaterra y a Europa a rendirse ante su talento. El 23 de febrero de 2016, en el Emirates Stadium de Londres, el Barcelona visitaba a un Arsenal necesitado de una noche perfecta para derribar al campeón. El ambiente era intenso, la Premier imponía su ritmo físico y vertiginoso, pero Neymar jugaba a otra velocidad, a otro compás. No tardó en apropiarse del partido, recibía abierto, encaraba sin miedo, amagaba, cambiaba de ritmo, obligaba a retroceder a toda la defensa Gunner. Y entonces llegó la jugada que definió la eliminatoria, arrancó desde el mediocampo con la pelota pegada al pie, dejó rivales en el camino como si fueran sombras, cuando todos esperaban el disparo, asistió con precisión a Messi para el 0-1. Fue una acción monumental, de esas que mezclan egoísmo aparente con generosidad final, puro instinto competitivo. El 0-2 definitivo cayó después, pero la obra ya estaba firmada. El 16 de marzo, en el Camp Nou, la vuelta confirmó la superioridad. Minuto 18, pase de Luis Suárez y Neymar, apareció con timing perfecto para definir y abrir el marcador, control, serenidad y festejo con esa mezcla de alegría y desafío que ya era su sello. Barcelona avanzó y el brasileño dejó claro que no solo era socio de Messi, empezaba a asumir galones propios en noches grandes. Meses después, el 19 de octubre de 2016, otro escenario inglés, esta vez el Manchester City de Pep Guardiola en el Camp Nou. El reencuentro con el técnico que había marcado una era azulgrana. Tenía carga emocional, pero Neymar convirtió la presión en espectáculo. Messi firmó un hat-trick, sí, pero la defensa Citizens sufrió cada vez que el brasileño aceleraba. Desbordes constantes, caños, regates eléctricos. Al 89 tomó el balón en el área, bailó entre defensores y definió con furia para el 4-0 final. Fue redención inmediata, carácter competitivo, orgullo intacto. En Londres, fue el artista que pintó la jugada decisiva. Ante el City, fue el showman que convirtió un partido grande en una exhibición personal. Inglaterra entendió que Neymar no solo brillaba en España, también sabía conquistar territorios hostiles con samba, desparpajo y una confianza que desarmaba cualquier planteamiento táctico. 14 de febrero de 2017, Parc des Princes, París, octavos de final, el Barcelona llegó confiado y salió destrozado. El PSG de Unai Emery fue una tormenta perfecta. Di María firmó un doblete. Draxler y Cavani completaron la obra. 4-0 final. Una humillación histórica que dejaba a los culés sin respuestas y al mundo convencido de que la eliminatoria estaba sentenciada. Nunca antes el Barça había levantado un marcador así en Champions. El sueño europeo parecía apagarse demasiado pronto. Pero el 8 de marzo de 2017, el Camp Nou decidió creer. Neymar lo había escrito en sus redes. 1% de posibilidades, 99% de fe. El estadio ardía desde el calentamiento, el equipo salió con intensidad y los goles fueron cayendo 1-1, pero al minuto 62, el tanto de Cavani obligaba a una hazaña todavía mayor. El Barcelona necesitaba 3 goles más en menos de media hora. El reloj corría, la presión asfixiaba, la lógica decía que era imposible. Y entonces apareció Neymar. Minuto 88, tiro libre al borde del área, carrera corta y golpeo perfecto al ángulo, 4-1. El estadio explotó, pero aún faltaba. Minuto 91, penal. Sobre Luis Suárez, el brasileño tomó el balón con determinación, respiró hondo y lo clavó en la red para el 5-1 que aún dejaba al Barça eliminado. La esperanza era frágil, quedaban segundos, el PSG temblaba, el Barça necesitaba uno más. Minuto 95, última acción, falta lateral. Neymar toma la pelota, centro al área, despeje corto, la recupera, vuelve a levantarla
y el balón cae muerto para Sergi Roberto, remate y gol. Golazo. El gol de todo el barcelonismo. Neymar mira la grada incrédulo. Sonríe. Levanta los brazos. Sabe que esa noche fue suya. No fue solo una remontada. Fue su consagración como líder. Dejó de ser el socio brillante de Messi para convertirse en el hombre decisivo en el momento más imposible. Fue su partido, su noche, el día en que demostró que podía cargar al Barcelona en la Champions y desafiar cualquier lógica. En cuartos el Barça quedaba eliminado ante la Juventus de Turín. Neymar entre lágrimas se retiraba del Camp Nou. Quería esa Champions, quería esa orejona. A pesar de su espectacular campaña, no llegó el anhelado título. Meses después, en el verano de 2017, tomó una decisión que cambiaría su carrera: dejar el Barça, marcharse al PSG para ser el número 1 y buscar su propio trono en París. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Neymar tomó la decisión correcta al dejar el Barcelona después de aquella noche histórica? Si viviste esa remontada como nosotros, deja tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios si cambiarías algo de esa historia. Verano de 2017. El mundo del fútbol se paralizó con una cifra imposible: 222 millones de euros, la cláusula más alta jamás pagada. Neymar dejaba el Barcelona después de haberlo ganado todo. Dejaba el Camp Nou, dejaba a Messi, dejaba la comodidad de ser parte de una dinastía para perseguir algo más grande. Quería ser el número 1, quería su propio reino, quería demostrar que podía conquistar Europa sin la sombra de nadie. París lo recibió como emperador. La ciudad le entregó el 10 y la responsabilidad absoluta. 22 de noviembre de 2017. Parc des Princes, fase de grupos. Celtic de Glasgow enfrente. Minuto 9. Pase de Rabiot. Control orientado y zurdazo letal al fondo de la red. Primer golpe. Minuto 22. Pared rápida con Verratti. Entrada al área y definición nuevamente con la izquierda. Doblete en apenas 20 minutos. Autoridad pura. El PSG goleó 7-1, pero la noche tuvo dueño. El nuevo 10 empezaba a adueñarse del escenario europeo con la camiseta parisina. 28 de noviembre de 2018, otra noche grande en París, esta vez ante el Liverpool. Defensa roja desbordada por su talento, regates constantes, cambios de ritmo, irreverencia. Al minuto 37, jugada colectiva con Mbappé, combinación rápida dentro del área y definición certera para el 2-0. Celebración con carácter, mensaje directo a Europa. Neymar estaba listo para liderar. 18 de febrero de 2020, Signal Iduna Park. Dortmund golpeó primero con Haaland, pero al minuto 75, Neymar respondió tras una acción colectiva, aparición en el área y definición precisa para el 2-1 que dejaba viva la eliminatoria. En la vuelta, 11 de marzo de 2020, en el Parc des Princes, vacío por la pandemia pero cargado de tensión, minuto 28, centro al área y cabezazo de Palomita, gol de líder, celebración con rabia, clasificación asegurada. El 10 eliminaba al fenómeno noruego y mandaba un mensaje claro. El PSG celebraba como Haaland, en forma de meditación. 2 de diciembre de 2020, Old Trafford, Manchester United enfrente, escenario histórico. Minuto 6, balón suelto en el área y disparo potente para el 0-1, control absoluto del partido, y al 91, contraataque letal culminado por Neymar para el 1-3 final, doblete en territorio inglés, personalidad intacta. En cada estadio, en cada duelo grande, Neymar asumía el trono en Francia. No solo marcaba goles, imponía jerarquía, era la bujía, el desequilibrio, el líder técnico y emocional de un PSG que soñaba con Europa. Había dejado Barcelona para ser el protagonista absoluto, y en París, noche tras noche, demostraba que su ambición no era capricho, era convicción. 23 de agosto de 2020. Estadio da Luz, Lisboa. Final de la Champions League. Un escenario atípico, sin público en las gradas por la pandemia. Silencio exterior, pero tensión absoluta dentro del campo. El Bayern de Hansi Flick llegaba como una máquina perfecta, arrollando rivales con autoridad, y enfrente estaba el PSG más poderoso de su historia, liderado por Neymar, Mbappé y Di María. Para el brasileño era más que una final. Era la oportunidad de justificar su decisión, de demostrar que podía llevar a París a lo más alto de Europa. Desde el primer minuto, Neymar asumió el peso del partido, pedía la pelota, se ofrecía entre líneas, encaraba sin miedo a la defensa bávara, dribló a Kimmich, desafió a Boateng, buscó constantemente el 1 contra 1, generó ocasiones claras que obligaron a Manuel Neuer a intervenir con reflejos imposibles.
En una de las más claras, controló dentro del área y remató con potencia, pero el arquero alemán respondió con una parada monumental. Neymar insistía, aceleraba, conectaba con Mbappé, filtraba pases, se movía por todo el frente de ataque intentando romper el muro rojo. El PSG tuvo momentos de dominio, de esperanza real, de sentir que el título estaba al alcance. Pero el fútbol, a veces, no premia al que más intenta, sino al que golpea en el instante exacto. Minuto 59, centro desde la derecha y Kingsley Coman, exjugador del PSG, apareció de cabeza para marcar el 0-1, un golpe silencioso pero devastador. El Bayern defendió con orden, cerró espacios, enfrió el ritmo y el tiempo comenzó a jugar en contra del sueño parisino. Cuando el árbitro pitó el final, el brasileño cayó al césped, rostro cubierto, lágrimas inevitables. Había sido uno de los mejores del partido, había creado más que nadie, había liderado con valentía, pero la copa viajaba a Múnich. Fue su noche más dolorosa, la más cruda, la que dejó dudas en el aire. ¿Había valido la pena dejar Barcelona para perseguir este sueño? ¿Podría volver a tener otra oportunidad así? En Lisboa no faltó talento, faltó fortuna. Y mientras el Bayern celebraba, Neymar entendía que la Champions puede ser cruel incluso con los más brillantes. 43 goles en la Champions, una corona levantada en Berlín, otra que se escapó en Lisboa y una remontada que reescribió la historia. El camino de Neymar nunca fue recto. Noches en las que incendió Europa y noches en las que el ruido lo rodeó. Amado por su magia, discutido por sus decisiones, pero siempre capaz de cambiar el pulso de un partido. Cada vez que apareció en la Champions, el juego dejó de ser cálculo y se volvió espectáculo. Derribó gigantes, marcó en templos sagrados y dejó una huella que ni la derrota pudo borrar. Neymar jugó para emocionar, para recordar que el fútbol también es arte. Si estas noches aún viven en tu memoria, deja tu like, suscríbete a Barça Leyendas y activa la campanita. La historia continúa. Nos vemos en el próximo vídeo, crack.